Buenos días. Se va a presentar el tema que es la participación y representación política de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en la Constitución del 2009 de Bolivia. El cambio de identidad. Bolivia no solo cambió su nombre en el 2009, sino que cambió una identidad profunda y pasó de ser un estado de república unitario que ignoró sus raíces durante siglos. Pasó a ser un estado plurinacional comunitario. Este no fue un cambio meramente en el papel, sino que el reconocimiento de una preexistencia ancestral. Los hitos del constitucionalismo. Para entender este avance debemos situarlo en la evolución del constitucionalismo universal. El Estado boliviano es el heredero y a la vez una ruptura de los tres grandes hitos mundiales. La Carta Magna de 2015, que inició con la limitación del poder absoluto del rey. La Carta de las Naciones Unidas de 1945, que permitió la evolución hacia los derechos colectivos indígenas. La Constitución francesa de 1791, que consolidó la soberanía nacional, pero bajo un modelo monocultural excluyente que vestía de etiqueta europea y hablaba un solo idioma. Y la lucha social, que si el modelo francés es como el padre del constitucionalismo, Bolivia es el hijo rebelde que rompe con él. Hoy vemos que la huipala en lo más alto como símbolo de dualidad, en representación a los pueblos indígenas, pero no se debe olvidar izarla, ya que tiene una gran representación y una fuerza de la guerra del gas y del agua. En sudor a las marchas indígenas que el Estado antes ignoraba, este proceso fue guiado por un pacto de unidad y una coalición de organizaciones que aseguró la voz de las bases que llegara hacia el texto final de la Asamblea Constituyente. Continuando con el siguiente punto, justicia indígena y pluralismo jurídico. Igualdad de rasgos. Uno de los avances más audaces en el pluralismo jurídico es la justicia indígena, la JIOC. Tiene ahora el mismo rango que la justicia ordinaria, de jueces y fiscales. Se reconoce que los pueblos ya tenían sistemas efectivos de medición y castigo, tratándolos como creadores de ley en igualdad de condiciones. Tensión y límites. Pero el camino no es sencillo. Existe una tensión permanente marcada por la ley de deslinde jurisdiccional, que prohíbe a la justicia indígena juzgar delitos graves como asesinato o violación, reservándolos para el sistema ordinario. Además, surgen disputas cuando un hecho involucra a personas forasteras dentro de tierras comunitarias, demificando el conflicto. Es vital aclarar que a menudo la opinión pública confunde erróneamente el linchamiento con la justicia indígena. La JIOC busca la armonía y la reparación, no el crimen. Por ello, el Tribunal Constitucional interviene constantemente para asegurar que estas prácticas respeten derechos humanos modernos y igualdad de género. A continuación les voy a hablar sobre la autonomía indígena originaria campesina. Exactamente, es el derecho de un pueblo indígena a decidir por sí mismo en su territorio, ya que pueden manejar su desarrollo según sus tradiciones y creencias, con sus propias leyes y gobierno. Un punto clave es la soberanía económica, ya que tienen el control exclusivo de sus recursos naturales renovables, como plantas o animales. Esto para vivir bien sin depender de otros. Pero hay problemas burocráticos, ya que el proceso es muy lento y complicado, aunque la ley 031 lo explica. Charagua Limbaye fue la primera en Bolivia en lograrlo en el año 2017, y lo usó para proteger sus tierras de empresas extractoras no queridas. A todo esto que les acabo de explicar, la IEOC fortalece la identidad y defensa de los pueblos indígenas, aunque no se quiere superar grandes barreras para hacerlas realidad. Continuando con la exposición, en el punto número 5, la implementación del modelo plurinacional.
El marco normativo que existe es bastante amplio y la complementación enfrenta muchos problemas y barreras que son muy significativas. 5.1. La lenta transición hacia la autonomía indígena. La transición hacia la AOIC ha sido bastante lenta en los últimos años. Las principales resistencias son de orden burocrático subconstitucional y se reflejan en el centralismo aún vigente de las élites políticas y técnicas del Estado. Hasta el día de hoy, se presenció un número de autonomías consolidadas que son evidencia de la dificultad de la transferencia de poder y de los recursos de los niveles departamentales y municipales, tradicionales en las nuevas entidades autonómicas indígenas. 5.2. Articulación del pluralismo jurídico y conflictos de competencia. La coexistencia de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina genera desafíos especialmente en la delimitación de las competencias, como nos indica la Ley 073 del deslinde jurisdiccional. ¿Cómo lo podemos ver en los conflictos de límites? El Tribunal Plurinacional Constitucional ha tenido que intervenir en múltiples ocasiones para determinar la jurisdicción que prevalece y así busca un equilibrio entre la identidad cultural indígena y los derechos individuales. Esto particularmente se ve en los casos sensibles como la violencia intrafamiliar o los delitos graves. En esto es lo que se aplica el límite de los derechos humanos, que está en la CPE, Constitución Política del Estado, en su artículo 190, parágrafo 2. Y aún así sigue siendo el principal punto de debate académico junto a la jurisprudencia. 5.3. Instrumentalización de consulta previa. El derecho a la consulta previa, libre e informada, es vital, especialmente frente a los megaproyectos que establecen en el artículo 352. Sin embargo, la tensión entre el modelo económico extractivista del Estado y los derechos territoriales indígenas es el principal obstáculo para que se pueda aplicar de manera correcta este derecho. Entre las conclusiones que sacamos en grupo, deducimos que la Constitución del 2009 es un derecho constitucional comparado. Al instruir al Estado plurinacional, Bolivia se comprometió en desmantelar las estructuras coloniales de poder, elevando uso de la democracia comunitaria, el pluralismo jurídico y las autonomías indígenas originarias campesinas. Dentro de las críticas, desafíos y conclusiones, surgen debates en la calle como una gran interrogante profunda de la sociedad. ¿El Estado plurinacional nos une realmente o realmente nos separa por etnias? Algunos cuestionan si quieres no pertenece a una de las 36 etnias indígenas, pertenecen a una de las 36 naciones indígenas, son plenamente reconocidos o si están convirtiéndose en insurgentes dentro de un propio sistema, como nos explicó el doctor en clase. Nos comentó del libro que escribió, que decía que más allá de las 36 naciones, más allá de las 36 etnias, que si realmente no pertenecemos a alguna nación o no nos identificamos con alguna, realmente estamos prevalecidos por la Constitución. Y es ahí donde entramos a los intereses en choque. El derecho a la consulta previa, según el artículo 352, es vital, pero el conflicto del TIMNIS en 2011 nos demostró que los intereses económicos del Estado pueden chocar directamente con los derechos territoriales indígenas. Existe también el riesgo que la representación indígena sea manipulada por partidos políticos nacionales, delimitando las autonomías de los líderes de base. En conclusión final, la Constitución de 2009 es un hito de descolonización a nivel mundial. El éxito de este modelo no dependerá de la teórica, sino del que el ejercicio del poder que sea real e incluya a todos, respetando que existan diferentes maneras de ser democrático y de gobernar.